Nosotros hemos leído tantas veces de Saulo. En esta mañana el Señor nos quiere hablar a nosotros a través de esta historia de Saulo, de su conversión, hermano, de los cambios que hubo en la vida de este hombre a partir de que el Señor le llamó. Vamos a leer, dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Sé que mucho de lo que estamos aquí hemos leído, hermano. Queremos hablar en esta mañana bajo el tema instrumento escogido. Instrumento escogido. Y todos nosotros los que estamos aquí sabemos lo que es un instrumento. Hace un rato se estaban tocando instrumentos de música, pero hay otro tipo de instrumento. Pero cuando hablamos de instrumento, casi siempre tendemos a pensar en instrumentos de música, en una guitarra, en un piano, en instrumentos como lo que tenemos aquí, redoblante, un violín. Siempre nos lleva a pensar en instrumentos musicales, pero hay instrumentos humanos, hay instrumentos
que el Señor usa humano. Así que un instrumento puede ser algo de una cosa o puede ser una persona también. El Señor usa vasija, el Señor usa instrumento. Él tiene la potestad de tomar a quien Él quiera sin que la persona pueda decidir por sí mismo. Y es lo que vemos aquí en esta historia de Saulo. Así que el Señor está tomando un instrumento que se creía muy fuerte por la autoridad que le habían dado los hombres. Así que él había pedido una carta. Denme una carta porque yo voy para Damasco. Si de camino me encuentro por allí, hay algo muy importante, hermanos, que tenemos que observar, y es la palabra camino que está en el verso 2, porque está en plural. Hay un camino en singular y un camino en plural, tratando de decirnos a nosotros que no es lo mismo. Está diciendo, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco. Tenía un propósito. ¿Va a pedir carta para qué? Él tenía un propósito. Como él perseguía a los cristianos, yo voy a aprovechar que voy para Damasco, así a todo el que está, oigan en dónde, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? ¿Cuál era el camino? El camino de aquellos que habían conocido a Jesús. Jesús el camino, de este camino. Por eso aparece en mayúscula, tratando de presentar a Jesús de Nazaret. Así que él había planificado humanamente. Me dan una carta, las autoridades, con esta carta, cuando yo vaya a todos los hombres y las mujeres que yo encuentre en este camino del Evangelio, en el camino de Jesús, a todos los que hayan caminado por ahí, entonces yo lo pueda traer preso a Jerusalén. Él tenía un plan, tenía un objetivo, pero lo que él no imaginaba era que Dios tenía otro plan con él. Así que vemos entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Ocurre lo que él no esperaba. Viene sobre él un resplandor de luz. Para que alguien pueda cambiar el camino, necesita que venga a su vida que llegue la luz que alumbra. Hasta que la luz no llega, no podemos salir de la tiniebla. Alguien que está en tiniebla, solo le es alumbrado el camino, solo puede ver, aunque sea el resplandor de la luz, aunque sea un rayo de luz. Y también podemos ver algunos hasta un destello. Hasta un destello, hermano, hasta un rayito. Por finito que sea un rayito de luz. A veces uno desea, aunque sea un rayito de luz, un destello. Pero que entre ese rayito de luz. Por eso hay en muchos lugares puesto ese nombre, rayito de luz, porque a veces, aunque sea un rayito, algo pequeño, queremos de la luz. Porque estar en tiniebla es sumamente difícil. Porque el que está en tiniebla no puede ver, no sabe para dónde va. Es como si estuviera tocando a ciega, atentando, hermano, para ver por dónde va, qué va a hacer. No sabe, porque no puede ver. ¿Qué pasó entonces con Saulo? Saulo recibe un resplandor de luz. Ese resplandor que recibimos tú y yo en aquel día en que pudimos conocer al Señor. Solo nosotros pudimos recibir al Señor ese día cuando llegó un resplandor de luz a nuestras vidas. Ese simple resplandor nos hizo cambiar el camino, hermanos. Ese simple resplandor. Ese mismo resplandor entonces de luz le llega a Saulo. Y él va de camino, repentinamente le rodeó, completo le rodeó. Y algo muy importante, cayó en tierra. Cayó en tierra demostrando que él no estaba en lo celestial, en lo espiritual,
estaba en la tierra de lo que somos hechos nosotros. Estaba mostrando una materia de la cual nosotros somos hechos, de tierra. Porque somos tierra, hermano. Somos polvo. Reconociendo en la materia que fuimos hechos por el Señor. Cuán frágiles somos. Por fuerte que él se creía, y aunque tenía una carta en la mano de las autoridades, tuvo que caer en tierra, entender que él era una creación de Dios, hecho de barro, que no tiene tal poder para tomar decisiones ni hacer lo que uno quiera. Está mostrándonos el Señor nuestras debilidades, nuestras flaquezas, cómo el Señor nos hizo. Somos frágiles, hermanos. Que a veces nos creemos nosotros que estamos hechos de otra cosa y se nos olvida que somos polvo, que somos hechos de barro, y el barro se destruye rápido. El barro se destruye hasta con un poco de agua en cantidad. Se desbarata. Somos frágiles. Pero él se creía fuerte y escuchó una voz. Hay una voz en el interior que nos habla. Hay una voz que nos hace saber en el espíritu, porque también somos espíritu. Y esa voz que nos habla en el espíritu, nosotros también la hemos oído. Todos los que estamos aquí hemos oído una voz que nos dice: por ahí no te vayas por allá, tienes que cambiar de rumbo, por donde va no está bien. Lo que pasa es que oímos la voz, pero hacemos caso omiso. Y aunque oímos la voz que nos dice no está bien lo que estás haciendo, seguimos por ahí. Pero esa voz la escuchamos, hermano. Y el Espíritu Santo nos hace saber y nos hace escuchar esa voz en la conciencia de nosotros. Cuando nos dice no está bien, por ahí no. Entonces, vemos a Saulo escuchar aquí en esta lectura que le dice: Saulo, Saulo, un llamado 2 veces a la atención. Saulo, Saulo. En una pregunta: ¿por qué tú me persigues? Sorprendido Saulo: yo no estoy persiguiendo a nadie. ¿A quién yo estoy persiguiendo? Solamente a los cristianos. Yo no me estoy metiendo contigo, Señor. Yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos. A esos cristianos que se han hecho diferentes a lo que dice la ley de Moisés. Porque yo vengo, Señor, de la sinagoga, en donde yo aprendí allí de Gamaliel y de los que estaban enseñándome en la iglesia, en la sinagoga, lo que son las leyes de Moisés. Y yo tengo todos los conocimientos de las leyes. Y estos cristianos están fuera de la ley. Esta gente están recibiendo a un Mesías que no ha llegado. Por eso lo vamos a meter preso. Por eso vamos a matar a esta gente, porque están fuera de lo que es la ley y ellos no conocen lo que nosotros conocemos siendo judíos. Así que, equivocadamente, ellos, creyendo que estaban actuando correctamente, creyendo que estaban actuando en defensa de la ley y de los profetas, entonces arremetieron contra algo que el Señor estaba formando, llamado la iglesia. El comienzo, hermano, de la iglesia, porque estaban en el pueblo, pero el Señor había decidido formar ahora un nuevo pueblo llamado la iglesia, una nueva criatura, pero ellos no lo entendían. Entonces ahora él no entiende a quién es que está persiguiendo, y el Señor, y él le dice: Señor, yo estoy oyendo la voz, ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy Jesús. Soy Jesús. Y ya él lo sabía quién era, porque ya ellos lo habían crucificado. Así que
lo llevaba hasta el madero a recordar lo que habían hecho con ese Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor entonces le dice algo muy duro en esta frase. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué significa esta frase? Dura cosa es meterte con mi iglesia. Dura cosa es meterte con los cristianos. Dura cosa es meterte con mi pueblo. Dura cosa es meterte con la iglesia. Es duro como el aguijón. El aguijón clava, puncha. Es decir, te traerá grandes dolores. Porque está tocando mi pueblo. Y está tocando lo que yo he decidido formar. Nuevo pueblo. Y ese pueblo fui yo que lo escogí. Y ahora ese nuevo pueblo es mi cuerpo. Yo soy la cabeza. Y este nuevo cuerpo es mío, es mi cuerpo, así se le llama a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dirigido por la cabeza que es Él mismo. Nadie más la puede dirigir, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, por eso dice, ni la misma puerta del infierno podrán contra la iglesia. Así que la iglesia no tiene miedo, no tiene temor de lo que pueda venir. La iglesia no tiene temor de lo que pueda hacer el hombre, porque como en aquel momento cayó en tierra Saulo, también caen todos los que se levantan contra la iglesia. No hay por qué temer. No importa que haya persecución. No importa que se levante quien se levante. No importa, hermano. Es la iglesia de Cristo. Él la guarda, Él la guía, Él le da cobertura, Él la dirige, porque es su cuerpo. Y entonces, ahora cuando Él entra en sí, empieza a temblar y a tener temor de quien le hablaba. ¿Cuántas personas que no tienen el temor de Dios? ¿Cuántas personas que no saben quién es Dios? ¿Cuántas personas que se presentan ante Dios sin temor porque no saben quién es? Si supiéramos quién es Dios, temblaríamos. Si supiéramos quién es Dios, tuviéramos cuidado. Si supiéramos quién es Dios, otra cosa sería, hermano. ¿Por qué me persigues? ¿Cuántas personas persiguiendo la iglesia no saben lo que están haciendo? No tienen idea, como dijo Jesús, perdónalo, no saben lo que hacen. No, verdaderamente ellos no saben lo que están haciendo. No saben que la iglesia es de Cristo. No lo entienden, creen como Saulo que están atacando a los hermanos. Pero no saben, no tienen idea a quién pertenece ese hermano. No es huérfano. No es huérfano, es hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Así que algo muy importante. Saulo, levántate. Levántate como una orden y autoridad. Levántate. Ahora te hablo yo. No importa que tenga 10 cartas en la mano de las autoridades. Levántate. Y no solamente levántate, ahora entra en la ciudad. Órdenes de Dios. Entra en la ciudad. Hay que entrar, hermano, no nos podemos quedar afuera. Hay que entrar al arca. Hay que entrar a la barca. Hay que entrar a la casa. Hay mucha gente que están fuera, que creen que están adentro y no lo están. Hay que estar adentro. Todo el que se encontró fuera del arca, hermano, pereció. Cuando llega la tormenta, todo el que está fuera de la barca perece. Es tiempo de entrar. Cuando llega la tormenta, si tú no estás aguarecido en tu casa, hay problema. Es tiempo de entrar. El que está fuera de la casa, es tiempo de entrar. Dice el Señor a la iglesia, es tiempo de entrar a la casa. Porque el tiempo se acaba y necesito preparar a mi pueblo adentro en la casa.
El Señor tuvo un tiempo de predicarle al evangelio a mucha gente. Este es el tiempo de la iglesia ahora. No nos preocupemos mucho por ir a predicar afuera. Preocupémonos ahora por nuestra propia salvación, porque el juicio comenzará por la casa. Empezará por lo de adentro primero. No vendrá por lo de afuera. Vendrá por nosotros lo que somos y decimos que estamos en la casa del Señor. Hay que entrar. Y el Señor quiere que todo el mundo entre. Y los que son de Él, aunque tengan fuera, el Señor lo va a traer, aunque sea como Saulo. Y es preferible estar adentro y no que nos traigan como a Saulo, hermano. Porque al que Dios llamó también lo predestinó. Y al que Dios predestinó y lo eligió, no hay para dónde correr. No importa cuánto corra, no importa lo que haga, aunque lo tenga que traer con la pierna rota, aunque lo traiga sin brazo, aunque lo traiga sin un ojo, dice el Señor, porque es mejor entrar en el reino de los cielos sin un brazo, sin una pierna y sin un ojo, y ser salvo. Y así muchos tendrán que venir. Mucha gente serán mutiladas por el Señor para poder salvarse. ¿Por qué tenemos que ser mutilados por el Señor para podernos salvar? ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese momento? ¿Por qué no venimos mejor ante el Señor humillado, arrepentido y reconocemos nuestra condición delante de Dios para que el Señor empiece a trabajar con nosotros y a darnos la forma que Él dijo que nos va a dar y haga la vasija que Él quiera de su pueblo? Porque querramos o no, hermano, Él lo va a hacer. Él lo hará. Él limpiará su pueblo. Él organizará la casa, pondrá cada cosa en orden. Él lo hará con lo que son sus hijos. Así que entonces, hermano, Él le dice, levántate, entra en la ciudad y se te va a decir lo que tú vas a hacer. Hay mucha gente que no le gusta lo que tiene que le digan lo que tiene que hacer. Hay gente que dicen, yo sé lo que tengo que hacer. No te metas con mi vida. Yo soy, hermano, entra a la casa y se te dirá lo que tienes que hacer. Yo voy a dar las órdenes, dice el Señor, de lo que cada uno de nosotros hará. Así que entra a la casa y allí cuando entres se te va a decir qué es lo que tú vas a hacer. Y los hombres que iban entonces con Saulo estaban atónitos, aterrados, despavoridos, llenos de miedo, oyendo la voz que le hablaba a Saulo, pero no venían a nadie porque era por medio del Espíritu de Dios. Saulo entonces hizo lo correcto y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, se levantó. Se levantó de la tierra. Y cuando nosotros nos levantamos de nuestra condición, de la que tenemos, y comenzamos a ponernos en otra posición para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y dejamos esta carne a un lado, entonces las cosas van a comenzar a cambiar en nosotros. Dice entonces, Saulo se levantó, abrió los ojos. Porque mientras tenemos los ojos cerrados, hermano, no vemos. Podemos tener los ojos, pero están cerrados. Podemos tener los ojos porque no se mueven de ahí, pero no vemos. El Señor dice que hay muchos ciegos que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Entonces dice que se levantó y abrió los ojos, pero no veía a nadie. No podía ver a nadie porque no había sido transformado aún, hermano. Y el que no es transformado y cambiado no puede ver lo que son hijos de Dios y recibieron el poder, pueden ver. No pueden ver. Las miradas son distintas. Lo que yo veo, otro no lo puede ver. Lo que tú ves, el otro no lo puede ver. Todo, como dice alguien dijo, todo depende del cristal con que se mire. Algunos ven borroso, otros pueden ver por el espejo de los lentes apagado, opaco, pero hay otros que pueden ver claramente. Todo va a depender de la mirada, hermano.
Entonces, dice que no veía a nadie. Hubo que tomarlo por la mano. ¿Qué significa esto, hermano? La mano significa el trabajo. Hay gente que vamos a tener que tomarlo por la mano para entrar al trabajo. El trabajo es mucho. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y vamos a comenzar a clamar a Dios sin cesar. Envía obreros a la mies. La iglesia necesita obreros. No necesita grupo de gente. Necesita gente dispuesta a trabajar en la obra. Trabajo en la obra del Señor. Se está perdiendo los frutos. Y no hay quien agarre la canasta para echar los frutos y traerlo a la casa del Señor. Mucha gente, pero pocos trabajadores. Hay pocos obreros. Hermano, tú puedes, no, yo no puedo. Yo estoy ocupado. Ahora no. Nadie puede. Pero somos cristianos. Y somos muy cristianos. Y somos muy obedientes. Y yo te obedezco, Señor. Claro, yo estoy trabajando en tu reino como nadie, incansable. Tú sabes cuánto yo estoy trabajando en tu reino, Señor. Pero, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el trabajo que hacemos para Dios? ¿Qué le vamos a presentar a Dios como resultado del trabajo que Él te encomendó a ti y a mí? ¿O acaso yo me voy a presentar con las manos vacías delante del Señor? Porque yo no le voy a presentar allí al Señor, mira, me gané una jipeta. Mira, hice 10 títulos, tengo 10 maestrías. Eso no le importa al Señor. Mira, tengo 10 casas, adquirí 20 fincas. ¿De qué le vale al hombre granjear todo el mundo entero si pierde el alma? ¿De qué le sirve al hombre tener todo si pierde lo más importante, que es la salvación y la vida eterna? ¿Y cuánta gente en las iglesias se van a perder adentro, entretenido adentro? Se van a perder adentro de la iglesia, domingo tras domingo, culto tras culto, pero lejos del Señor. No se trata de venir al templo, hermano, ni de ocupar un banco. Se trata del trabajo que Dios te llamó a ti a hacer en su reino. Con cada uno el Señor habló y le encomendó como a Saulo. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿A qué te llamó el Señor? Te dio órdenes precisas. Te llamé para tal cosa. Pero no estamos haciendo el trabajo y la iglesia está mutilada. Le faltan brazos, le faltan pies, le faltan miembros para hacer el trabajo. Lo poco que queda en el cuerpo lo está haciendo forzosamente, hermano. Hay pies que están agarrando, han tenido porque las manos se les fueron cortadas las manos, porque no están en el cuerpo. Y los pies son los que han tenido que estar agarrando. Hemos visto personas que tienen que usar los pies porque no hay manos. El cuerpo está feo porque le falta un ojo. Le faltan los dedos. Hay manos incompletas que nada más tienen 3 dedos, 2 dedos. Y el cuerpo de Cristo Dios lo hizo completo. Cada miembro tiene una función. Una función, y cuando ese hermano no está cumpliendo con la función asignada por el Señor, el cuerpo va forzado. Saulo creía que iba a hacer lo que él quería. Así que le llevaron por la mano y lo metieron en Damasco a la fuerza. Lo metieron allí. No era por gusto. Saulo no entró porque él quiso. Dios lo llamó, Dios lo escogió y Dios dijo, tú vas. Entonces, allí estuvo 3 días. Estuvo en ayuno, no comió, no bebió. Estuvo en ayuno buscando presencia de Dios. Pero había un hombre de Dios en otro lugar. El Señor habla y revela. Y entonces le dijo a Ananías, hay un hombre allá llamado Saulo, ve allá. Ve a donde Saulo, levántate. Y le da la dirección y le dice, ve allá. Hermano, cuando nosotros no cumplimos esta misión de Ananías,
los Saulos se pierden. Cuando Ananías no se levanta y va, ¿quién va a hacer el trabajo para poder abrir los ojos a Saulo? Pero Ananías escuchó la voz de Dios y se levantó, se puso en pie. Y el Señor le dice, mira, ya Saulo vio en visión que tú llegabas y que tú le ponías la mano. ¿Por qué? Porque Saulo ora. Saulo no es un desconocido. Saulo oraba 3 veces al día porque él era judío. Y los judíos oran. Y él tenía el conocimiento como nosotros a veces no creemos tenerlo. Él conocía la palabra, conocía las escrituras. Él oraba. Dice la palabra que hay oraciones que se convierten en pecado. Si alguien no lo sabía. Dice también que no recibimos porque pedimos mal. Y entonces, él obedeciendo, le dice al Señor, como cualquiera de nosotros, pero mira, Señor, yo he oído mucho, dicen que ese hombre es peligroso. Ese hombre agarra a todos los cristianos y los mete preso. Y él tiene autoridad también aquí en Damasco, nada más, no en Jerusalén, porque él tiene carta, nos lleva preso. ¿Cómo tú lo vas a traer aquí, a donde estamos nosotros, ocultos y escondidos los cristianos, huyéndole a él? Aquí le estamos huyendo a él y tú lo vas a traer aquí. Sí, el Señor trae a Saulo aquí. El Señor trae a los Saulo a la iglesia. El Señor trae a la iglesia de cualquier manera, a cualquier persona. No se extrañen que a la iglesia puedan llegar de todo tipo de personas, porque aquí pueden venir drogadictos, aquí pueden venir asesinos, aquí pueden venir brujos y brujas, aquí pueden venir quien quiera, porque es aquí en donde reciben el cambio de vida. Porque ellos pueden venir y escuchar palabras que le van a cambiar el rumbo y el camino para salvación y vida eterna. Porque es lo que Dios quiere, salvar al ser humano. Así que no importa quién venga a la iglesia, no importa que entren los Saulos que están perdidos. Eso es lo que el Señor quiere, que vengan para que puedan recobrar la vista y la luz. Y entonces, el Señor le dice, muy importante, hermano, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A qué instrumento escogido? Se pueden ir como Jonás, pueden correr, pueden hacer lo que quieran y el Señor vuelve y lo trae, aunque tenga que traerlo en el vientre del pez. Vendrán, porque el Señor es quien escoge y el Señor es quien desde el vientre decide lo que va a hacer con tu vida y con mi vida. No es la madre, porque la madre ni siquiera sabe que está embarazada. Se entera después cuando va a hacerse un análisis, pero ya el que ha formado en el vientre de esa mujer ha sido Dios, a alguien con un propósito. Así que instrumento me es este. Hermano, muy importante. ¿A dónde te envía Dios a ti? ¿Para qué te llamó a ti? Hay instrucciones dadas por Dios específicas. Él dice, este hombre va a ir a los gentiles, va a ir hacia los reyes, va a ir hacia los hijos de Israel. ¿A dónde te mandó el Señor a ti? A la cárcel, al hospital, a la escuela, en el barrio, a los vecinos, en tu propia casa. ¿A dónde te mandó el Señor a ti? Cada quien tiene asignado una misión y un trabajo, un llamado para una misión. Y hay que saber a dónde nos llamó el Señor. Y la voz nos va a decir a dónde vamos, la voz de Dios. Yo le voy a mostrar a Saulo, yo le voy a enseñar a él por qué muchos mueren por mi nombre y por qué es necesario padecer y sufrir por mi nombre. Así que si tú estás sufriendo por el reino, si estás sufriendo por el reino, por el evangelio,
No es que estés sufriendo porque no conseguiste lo que tú querías conseguir. No es de eso que se trata. Porque hay gente sufriendo, pero por amor, que está enamorado y no lo quieren. Hay gente sufriendo porque quería que Dios le ayudara a comprar una casa y le oró a Dios y no se la quiso dar y ahora está sufriendo. Está sufriendo porque quería un empleo y lo quería y no se lo pudo conseguir. No es de eso que se trata, hermano. Todo eso es terreno. Está en la tierra y eso se queda. El Señor está diciendo, traten de hacer lo que perece. Traten de hacer su casa allá arriba. No se preocupen mucho porque cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada. Nada nos llevamos. Así que no se preocupen por hacer muchas casas y muchas cosas, que al final se lo vamos a dejar a otro. Que no sabemos, ¿verdad? Como dice sabio Salomón, qué va a hacer con lo que nosotros tanto nos afanamos por eso. Vamos a preocuparnos y afanarnos por nuestra vida, por nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice los hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que está en vaso de barro que somos nosotros? Finalmente, hermanos, nos encontramos aquí ahora con que Ananí entró a la casa recibiendo la orden. Hay hombres y mujeres escogidos con este propósito, que son enviados, que van, que el Señor lo envía a casas, a lugares, y fue e impuso las manos, y ya no le llamó Saulo. Ahora el miedo se fue. Cuando escuchó la voz de Dios, cuando supo que era Dios que lo mandaba, fue y ahora le dijo, hermano Saulo, porque nosotros no nos gobernamos, obedecemos las órdenes del que nos envía. Dios es el que dice, ve, no importa quién sea, nosotros no etiquetamos a nadie. Si el Señor dice, voy a trabajar con este drogadicto, levántalo, límpialo, porque ese drogadicto va a testificar de lo que Dios puede hacer con la vida de un hombre. Por eso vemos hombres y mujeres, el testigo del verdadero poder de Dios y el cambio que Dios puede operar en una vida, no importa cuán grande hayan sido sus pecados. No importa lo que haya sido antes, Dios puede transformar al hombre y volverlo a ser, convertirlo en una nueva criatura. Y todo pecado, por grande que hayan sido, quedan atrás. Lo triste y lo malo de todo esto es cuando queremos seguir igual, estando dentro de la iglesia, cuando pasamos creyendo que porque pasamos, el que no recibe cambio y transformación no ha conocido. Porque todo el que conoce a Cristo verdaderamente tiene que tener un cambio o no le ha conocido. Se paró un día que lo llamaron o lo obligaron hasta pararse, pero no ha conocido al Señor. Todo el que conoce a Dios es diferente. Todo el que ha recibido a Cristo es distinto, no se parece. La gente sabe que algo pasó en ese cristiano, que ya no es igual. Hay un cambio y se nota de lejos, hermano. Finalmente, entonces dice que se le cayeron las escamas que tenía en los ojos. Porque a veces uno no puede ver porque tiene mucha escama. Cuando veamos, cuando el Señor nos quite las escamas, veremos claro. Y recibió la vista. Se levantó y fue bautizado. Es necesario ser bautizado en el agua, pero en el agua y en el Espíritu. Hay mucha gente bautizada en agua. Hay mucha gente bautizada porque necesita un certificado. Hay mucha gente que quiere ser bautizado para ser miembro de una iglesia. Y el bautizo no es la membresía de una iglesia. El bautizo es el poder para poder operar en el nombre de Jesús. No importa que sea bañado en agua la persona. ¿Cuánta gente que se le ha echado agua y andan en el mundo revolcándose como los cerdos? Siendo bautizado. No es ese bautizo. El Señor quiere que seamos bautizados en agua, agua de vida y en el Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Que él comió. Cuando él comió, recobró fuerza. ¿Qué comió? Comió pan de vida, comió palabra, conocimiento, come
come palabra para que pueda conocer el camino. Hay mucha gente que están aquí lánguido, flaco, desnutrido porque no conocen la palabra. No leen la Biblia. No oran. ¿Cómo vamos a estar fuertes si no oramos? Y si no leemos la palabra, ¿cómo Dios nos va a hablar? Nos pasamos todo el día, semanas, meses, si no agarramos la Biblia. Y soy cristiano. Y el Señor me habla y me dirige. Entonces Saulo, por algunos días estuvo con los discípulos. Porque allí él iba a aprender muchas cosas. Hermano, esta historia de Saulo nos ayuda a nosotros a comprender que como Saulo necesitamos recibir la vista, levantarnos. Somos instrumentos del Señor. Para algo Él te llamó. Y tenemos que ir ahora, preparándonos. Saulo fue allí para ser preparado. Comió, se preparó. Comió primero y después se preparó. Entonces luego en el nombre de Jesús salió y nosotros sabemos todo, la historia de Saulo luego, cómo Dios le cambió su nombre por Pablo. Y cuánto realmente tuvo que padecer por amor de su nombre. Cuando esté padeciendo, cuando esté sufriendo, alégrate en el Señor. Cuando esté sufriendo por el camino del Señor, alégrate, no estés triste y diga, yo voy a dejar esto. Esto es muy difícil. Este camino es fuerte, hermano. Este camino es difícil, es estrecho, es un camino angosto. A veces hay que entrar de ladito para poder entrar. A veces hay que rasparse de tan estrecho que es para poder entrar. Pero hay que entrar, aunque nos cueste el precio. Dios les bendiga, Dios nos guarde. El Señor nos invita en esta mañana a que entremos a